Hoy me corresponde nuevamente traer la palabra y venía meditando en esta palabra hace día y hoy estuve aún introducida en ese pasaje. Así que yo quisiera que usted fuera por favor a sus Biblias allí donde usted está y vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Al 9 lo vamos a leer, pero más adelante vamos a ir a otro pasaje. Y el título de esta palabra que el Señor me regaló hoy se llama Haz la diferencia. Tremendo, ¿verdad? O sea que en estos tiempos que estamos pasando de tanta incertidumbre, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que hacer la diferencia. Así que el título de esta palabra se llama Haz la diferencia. Nosotros estamos llamados como cuerpo de Cristo y como Iglesia del Señor a hacer la diferencia. Y dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, por eso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Esto es Pablo diciéndoselo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, aleluya, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, o sea, el favor de Dios, en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe algo? Una de las cosas que yo meditaba en lo que vamos a estar viendo en esta noche, como dice el título, haz la diferencia, es que la grandeza de las personas no va por el valor de sus riquezas. A veces creemos que la grandeza de cualquier ser humano va por el valor de su riqueza, pero es a lo contrario. La riqueza de una persona va por sus valores, por sus cualidades, por sus principios, por sus virtudes. Esa es la verdadera riqueza de una persona, no por lo que la persona tenga materialmente. Y estaba yo leyendo varias cosas de Pablo y me llamó mucho la atención, o me detuve en un pasaje que quiero que usted vaya a la Biblia y lo mantenga abierto en ese pasaje. Porque cuando hablamos de valores estamos hablando de algo intrínseco, de algo interno que está en nosotros, que nos ayuda a ponerlo en práctica por medio de nuestro carácter. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de leyes establecidas que están en lo exterior. Pero cuando hablamos de virtudes, estamos hablando de cosas que están en nuestro carácter, que nos ayudan a perfeccionar y a mostrar lo mejor de nosotros. Y hay un pasaje de la Biblia, y yo tomé este versículo para abrir, porque me gustaba lo que decía ahí Timoteo, con lo que hablaba ese pasaje cuando dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En estos tiempos nosotros tenemos que mostrar ese espíritu que Dios nos ha dado, que no es de cobardía, que no es de miedo, que no es de temor, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. A través de esto nosotros vamos a demostrar la gracia de Dios y el favor de Dios sobre nuestras vidas, el cual nos salvó, el cual nos llamó. Y la Biblia, hay un pasaje en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, por favor, donde habla, no lo vamos a leer todo, sino que nos vamos a tener abierto ahí en sus hogares y vamos a ir estudiando Filipenses capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el 30. Vamos a ver dos hombres que están ahí en la Biblia, que Pablo relata la vida de ellos, y me gustó cuando habla de Timoteo y habla de Epafrodito, porque a medida que usted y yo vamos caminando y vamos leyendo este capítulo, podemos ver las cualidades que tenía Timoteo y que tenía Epafrodito, y que estas cualidades marcaron la diferencia en el medio ambiente donde ellos se desenvolvían. Es importante que nosotros como creyentes, Iglesia de Cristo, marquemos la diferencia, y la diferencia la vamos a marcar a través de nuestras cualidades, a través de nuestras virtudes, a través de nuestros principios, a través de esos valores que nosotros manejemos en nuestro interior. Entonces, Pablo usa
a dos hombres como ejemplo. Hombres que marcan la diferencia y presentan ciertas cualidades que vamos a ir desglosando en ese pasaje allí en Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Pero ¿quién era Epafrodito? Todavía no me lo coloques porque voy a ir mencionando las cualidades y vamos a ir. Pero quiero hablar quién era Epafrodito. Todos conocemos quién era Timoteo. Pablo habla en ese pasaje de Timoteo y de Epafrodito. Todos sabemos que Timoteo era hijo espiritual de Pablo, era el que Pablo fue formando, era su sucesor, digámoslo así, era el muchacho joven que fue capacitando. Epafrodito era uno de los miembros, no se sabe si había nacido ahí en Filipo, y era uno de los miembros de la iglesia de Filipo, el cual había sido enviado por su iglesia a llevarle una ofrenda a Pablo que estaba cautivo allá en Roma. Entonces, dice ahí la Biblia, en ese capítulo 2, versículo 27 de Filipenses, que Epafrodito se había enfermado y que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y que no le puso más dolor, dice Pablo, del que él ya tenía. O sea, Pablo se expresa de una manera tan hermosa de Timoteo y de Epafrodito, porque estos hombres de Dios marcaron la diferencia. Por eso el título de este mensaje en esta noche es: haz la diferencia. Necesitamos hacer la diferencia como pueblo de Dios. Necesitamos tener ciertas cualidades, ciertas virtudes, marcarnos en ciertos principios que va a hacer la diferencia en su vida y en mi vida como creyentes de Dios. Y hay ciertas cualidades, y la primera cualidad que quiero mencionar en este pasaje la encontramos aquí, porque la primera que tenemos es: pues en el versículo 2:20 dice, pues vamos a leerlo del 19, por favor, video. Segunda de Filipenses 19, 20 y 21 por la NTV. Vamos a leer, por favor. Dice de la siguiente manera, NTV, dice: espero en el Señor, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo. Este es Pablo diciéndole a los Filipos, para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticia de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Mírense lo tremendo, a mí me cautivó tanto esta primera frase cuando dice: no cuento con nadie como Timoteo. Qué duro para Pablo, ¿verdad? Y yo meditaba en esa frase cuando leía. Qué triste que un líder, que un pastor o que alguien pueda decir: no cuento con nadie como Timoteo, no cuento con nadie como María, no cuento, o que el mismo Señor Jesús diga: no cuento con nadie como tal persona. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos ciertas cualidades para nosotros poder marcar la diferencia. Seguimos en ese versículo, por favor. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente, fíjense bien, genuinamente por el bienestar de ustedes. Fíjense lo que dice el 21. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. La primera cualidad que nosotros podemos ver, y lo basamos en el versículo 20, es compasión. Timoteo tenía compasión y Pablo había detectado esa cualidad en Timoteo. Dice que Timoteo, fíjese lo que dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente. O sea, Timoteo genuinamente, lo que es genuino es algo que viene del corazón, es algo que no es fingido, es algo que es natural, que se preocupaba genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás, decía ahí, se ocupan de sí mismos. En estos tiempos que la iglesia del Señor debe marcar la diferencia, y como dice el título del mensaje, haz la diferencia, nosotros tenemos que tener compasión. La compasión es una virtud o una cualidad, vamos a verlo como una cualidad, que nos permite a nosotros poder
servirle a otros, poder ayudar a otro, poder sentir empatía por aquel que está sufriendo, poder ponernos en el zapato del otro. Pablo estaba ahí detenido, Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba en Roma y Pablo sabía que Timoteo era una persona genuina cuando se preocupaba por los demás. Seamos nosotros genuinos, solo Dios lo sabe, genuino en que nosotros nos preocupemos a través de la oración, poder gemir por las vidas que están pasando por situaciones, que seamos genuinos, el poder ir a la presencia del Señor. Señor, ten misericordia de aquel que se está perdiendo. Señor, mira aquellas vidas que están pasando por enfermedad, aquellas personas que están sufriendo, que no tienen empleo, que tienen necesidad. El compasivo, cuando nosotros somos compasivos, como Pablo delineaba la vida aquí de Timoteo, cuando somos compasivos podemos sentir el dolor de otro, sentir la necesidad, sentir el amor para con aquellas vidas. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, por la NBI, mire lo que nos dice la palabra. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Podemos cometer muchos errores, podemos pasar por situaciones que quizás no estaba en nuestro haber hacerlo, pero cometemos la falta. Pero la compasión del Señor nunca, el amor del Señor nunca se va a acabar. En los tiempos que la iglesia del Señor ha pasado en diferentes etapas, en diferentes situaciones, el gran amor del Señor nunca se acabó. Su compasión jamás se ha agotado. Por esa razón, la compasión de la iglesia de Cristo, ahora que estamos en iglesias de hogares, que estamos allí en los diferentes hogares, enseñarle a nuestra familia el valor de la compasión, el tener compasión por aquel que tiene una necesidad, no solamente hablando necesidad material, porque no nos podemos enfocar solo en la necesidad material, sino en la necesidad espiritual, el poder llamar a alguien y darle una palabra de esperanza, el poder decirle a otro, el Señor lo va a hacer, el poder a través de las redes sociales, en vez de estar jugando, en vez de estar poniendo fotos que no ameritan necesario colocarlas allí, poner una palabra de ánimo, una palabra que ayude a aquel que está necesitado. La compasión, hermano, nos permite a nosotros poder ayudar a aquel y genuinamente hacerlo, a aquel que está pasando por tribulación. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, por la NBI me gustó este versículo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La compasión, hermano, nos permite ser bondadosos unos con otros. Estamos en los tiempos donde la iglesia del Señor necesita dar compasión. Compasión, hermano, la compasión nos ayuda genuinamente a poder bendecir a una vida. El poder, yo le decía en estos días a alguien, estos son los tiempos donde el pastor y yo hemos tenido quizás más trabajo en relación a consejerías telefónicas, a dar palabras de ánimo, a poder levantar las manos a aquel que está angustiado. Es tremendo, pero la compasión, como Pablo hablaba aquí de Timoteo, me encanta como Pablo lo dice ahí, es genuino el bienestar, el amor que él siente por ustedes. Cuando usted es genuino, el que es genuino no tiene copia. El que es genuino es transparente. El que es genuino es sí en el Señor, aleluya, porque es genuino. Entonces, esa es una de las cualidades que tenía Timoteo y que es necesario para nosotros poder hacer la diferencia en este mundo. Hacer la diferencia. Así que el título de esta noche es Haz la diferencia. ¿Cómo hacemos la diferencia? Lo primero es ser compasivo, tener compasión
como lo demuestra Timoteo aquí, y es otro el que pueda decir. Lo que más me gusta de este pasaje, que yo lo leí, este capítulo, es que aquí la compasión no eres tú, ni soy yo que nos estamos dando bandera, sino que es otro, Pablo, hablando de Timoteo. Qué bueno es cuando es otro que habla de la compasión que tú muestras genuinamente. Otra de las cualidades que podemos ver en este pasaje es la constancia. Timoteo era un hombre constante. Se mantuvo a pesar de todas las cosas. Y ¿sabe algo? Dios está buscando personas que pongan a su lado, a un lado el carácter y se mantengan en la constancia. ¿Qué es lo que hace que la constancia, qué es lo que hace que la constancia se pueda debilitar? Es nuestro carácter. Tal vez somos constantes teniendo un devocional todos los días, pero llega un momento que hay y soltamos todo lo que estamos haciendo para Dios. Tal vez en la constancia usted es constante en su intimidad, en sus relaciones con las amistades, en su mover con el Señor, en su búsqueda, pero llega un momento de que el doble ánimo lo desanima y lo hace retroceder. En el libro de Santiago 1:8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser inconstantes. Entonces, Pablo habla aquí de Timoteo, y si usted va conmigo allí, por favor, en ese mismo pasaje que le dije que dejara abierto, allí en Filipenses 2:22, fíjese lo que dice. Allí en Filipenses 2:22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ay, aleluya. Pablo está diciendo que Timoteo era un hombre constante, conoce los méritos de él, ha servido conmigo todo tiempo en el evangelio. Entonces, para nosotros marcar la diferencia como creyentes de Dios, tenemos que ser constantes. Ahora, en estos tiempos es que vamos a ver el verdadero creyente que ha seguido constante en las cosas del Señor. Cuando esto se levante y las puertas se abran, vamos a ver aquel que de verdad ha seguido siendo constante en el Señor. Que no ha sido un creyente que ha sido inconstante. Porque el hombre de doble ánimo, ¿cuál es el de doble ánimo? Hoy está ferviente en el Señor, mañana está apagado en el Señor. Su búsqueda con Dios va a depender de lo que lo rodea, de lo que está a su alrededor. No estamos exentos a de que venga por un momento el desánimo y toque la puerta, la tristeza, las ganas de no leer, no estamos exentos, pero no podemos ser inconstantes. Tenemos que ser constantes, y era lo que Pablo hablaba de Timoteo. Fíjense lo que Pablo, me encanta cómo Pablo relata esa característica de Timoteo cuando dice allí: pero ya conocéis, o sea, él diciéndole a los Filipos, ya conocéis los méritos de él. Porque él estaba diciendo en el versículo 19 que él iba a enviar a Timoteo y a Epafrodito. Entonces dice ahí: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué bonito es que el Señor, como dice la Biblia, en su momento nos diga: ven, buen siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque le servimos al Señor. Y el mejor mérito nos lo da es Dios. Timoteo ni pendiente del mérito que le estaba diciendo Pablo ahí. Había sido constante en el caminar ¿de qué? Del evangelio. El caminar del evangelio no se trata, hermano, en los años que usted tenga. Es la constancia. Que usted sea constante en el Señor. Que lo que esté alrededor no le afecte y que usted se mantenga firme en su fe. Porque manteniéndose firme en su fe, usted marca la diferencia.
Por eso el título de esta noche es: haz la diferencia. Haz la diferencia ahora. Haz la diferencia en este momento. Que cuando tú salgas al vecino, o cuando tú salgas a la puerta de tu casa, o cuando tú tengas que hablar con un familiar por teléfono o con alguien, tú marques la diferencia. Tú puedas decir: yo estoy confiada en Dios, yo estoy reposada en el Señor, yo no tengo temor porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad y de dominio, aleluya. Porque yo sé en quién he creído, gloria a Dios. Porque somos genuinos y somos constantes. Proverbios capítulo 20, versículo 7, nos dice algo bien bonito. Proverbios 27 nos dice: los justos caminan con integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos. Los justos caminan con integridad. El justo que camina con integridad, el que es constante en las cosas de Dios. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Y tomaba ese versículo porque Pablo está hablando de su hijo espiritual. Habla de su hijo espiritual. Por eso decía: benditos son los hijos que siguen sus pasos. Pero llevémoslo a nosotros, a nuestra vida espiritual con el Señor. Qué bonito es que nosotros podamos seguir los pasos que ya dejó el Señor plasmado para nosotros. Porque cuando nosotros tenemos compasión y somos constantes, nosotros estamos siguiendo lo que Dios dejó plasmado. Por eso me gusta todo este pasaje, cómo va describiendo. Pablo va describiendo a Timoteo y a Epafrodito. Y si esto es un hombre natural aquí en la tierra, que describió a otros dos hombres, y fíjense bien, no son hombres superestrellas, Timoteo y Epafrodito, pero todavía en este año, en estos tiempos, 2000 años después, seguimos hablando de estos hombres. ¿Por qué? Porque marcaron la diferencia, aleluya. Hicieron la diferencia por sus cualidades. Fueron hombres que fueron compasivos, que fueron constantes en las cosas de Dios. La tercera característica que yo quiero seguir estudiando aquí, en este pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 en adelante, si hay alguna persona que se acaba de conectar. Allí en Filipenses 2:25 dice, ya aquí él comienza a hablar de Epafroditas y dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Qué lindo, ¿verdad? Dice que era colaborador, que era su hermano y que era ¿qué? Compañero de milicia. Qué lindo. Vuestro mensajero, o sea, fue enviado por la iglesia de Filipo a donde estaba apresado Pablo en Roma. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice la historia que él fue a llevarle una ofrenda a Pablo. Entonces, fíjense bien, ¿qué otra cualidad muestra aquí o delinea Pablo aquí de este segundo hombre que es Epafrodito? Para que él marcara o él hizo la diferencia. Esa cualidad es la cooperación. Nosotros necesitamos ser personas que cooperemos los unos con los otros. Dios no nos llamó a estirarnos de aquí para allá y a creernos superiores los unos de los otros, sino hacer ¿qué? Cooperar como cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos todos un solo cuerpo, a la cual Cristo es la cabeza. Entonces, cuando Pablo habla aquí, mi hermano y colaborador y compañero de ¿qué? De milicia, aleluya.
compañero de ministerio, para que nos entendamos, compañero de servicio, aleluya. O sea que este hombre cooperaba en el ministerio de Pablo. En este tiempo habemos una cantidad de personas que estamos cooperando para que la iglesia del Señor se mantenga firme, siga caminando, siga marchando, siga llevando una palabra, siga como lumbrera, aleluya. Porque tiene que haber un equipo que coopere los unos con los otros como cuerpo de Cristo, aleluya. El cuerpo de Cristo fue llamado a trabajar en conjunto, a cooperar los unos con los otros. El débil, el fuerte, el robusto, el gordo, el flaco, pero todos juntos como cuerpo de Cristo. Aplaude al Señor, aleluya. Cooperar en el cuerpo de Cristo. Y que sea el Señor, como Pablo decía de estos dos hombres, cualidades, hermanos, que hacen la diferencia, aleluya. Haz la diferencia donde quiera que tú estés. Allí en tu hogar, enséñale a tus hijos las cualidades del cooperar, esos valores que son necesarios para que nosotros podamos caminar, del compañerismo, de la compasión, cualidades que son justas para el creyente. Entonces, allí en Filipenses 2:25 dice que es un hermano, colaborador y compañero de milicia. Vamos a leerlo por la NTV, por favor. Miren lo que dice. Mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. O sea, compañero de lucha, colaborador. Qué bonito, hermanos, que la iglesia del Señor, nosotros como cuerpo de Cristo, un grupo hace aquí, coopera, un grupo aquí en conjunto colabora para que la palabra llegue a sus hogares. Pero usted allí en su hogar tiene que enseñarle a sus hijos el cooperar los unos con los otros, el tener ese valor de compasión, de cooperación, aleluya, para que puedan salir esas virtudes a flote en la vida de cada creyente. Gloria a Jesús. Otra cualidad para hacer la diferencia allí en este mismo pasaje es cuando nosotros hablamos de lo que hizo allí en el versículo 30, lo que dice, y quisiera que lo leyéramos por la NTV, es el coraje que tuvo este hombre, que aunque habiendo estado enfermo cuando fue a Roma a visitar a Pablo, como dice ahí el versículo 25, el 27, por favor, dice, pues en verdad, esto es Pablo diciendo, hablando de Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, decía Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cuánto amaba Pablo a este varón de Dios, a este compañero de milicia? Porque decía, Dios tuvo misericordia. A lo mejor estuvo tan grave y Pablo dijo, bueno, tengo tristeza porque estoy detenido. Y ahora se me va a añadir más tristeza porque este compañero de milicia que vino a bendecirme, a suplir mi necesidad, cayó enfermo. Pero ¿qué podemos ver en este pasaje más adelante en el versículo 30? Si usted va conmigo, allí al versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, que aunque expuso su vida, él demostró coraje. Él no se detuvo frente a la adversidad. Y es lo que Pablo está diciendo de este compañero de milicia. Habla de dos hombres que marcaron la diferencia, que fue Timoteo y Epafrodito. Pero dice Pablo, él se expuso, a pesar de estar enfermo, a pesar de estar a borde de la muerte, él demostró coraje por lo que estaba haciendo. Muchos de nosotros necesitamos el coraje para hacer las cosas en el reino de Dios.
Por eso el versículo que leí cuando comencé, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de amor, de dominio propio, porque necesitamos el coraje para seguir avanzando en el reino de Dios, aleluya, para seguir expandiendo su reino, para que lo que venga, los rumores, las situaciones, no nos tiren a tierra y no corramos con el mundo como el mundo corre, sino que levantemos bandera de victoria y tengamos el coraje de decir, la iglesia del Señor se planta firme como una luz, como una lumbrera, marchando al frente donde el Espíritu Santo va adelante abriendo camino, aleluya. Epafrodito tenía valentía, de verdad. Romanos capítulo 12, versículo 11 por la NTV, mire lo que nos dice. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Él hubiese podido decir, estoy enfermo. Bueno, él cayó enfermo, fue allá cuando fue a visitar a Pablo. Pero él hubiese podido soltar todo, dejar tirado todo y no seguir. Pero Pablo, que era digamos, tan prudente para elogiar, para darle gloria a un hombre. Pablo en este pasaje, y yo lo leía hoy, me gustaba tanto, cómo Pablo describe las cualidades de estos dos hombres y hace ver que ellos hicieron la diferencia. Nosotros podemos marcar la diferencia, pueblo de Dios, con el coraje. El coraje es sinónimo de valentía, de fuerza de voluntad, para desarrollarnos en las áreas que Dios quiere que nos desarrollemos, para que cuando venga el gigante nosotros podamos seguir avanzando, para cuando vengan las situaciones nosotros no corramos ni nos escondamos, sino que nosotros sabemos que tenemos que hacerlo porque es para expandir el reino de Dios, aleluya. Aplauda a Dios, Dios es maravilloso, aleluya. Pablo, como Timoteo y Epafrodito, sacrificaron cosas para Cristo. Usted y yo nos podemos preguntar, allí en tu casa, ¿qué estás sacrificando tú? ¿Qué sacrificio has hecho para el Señor? A lo mejor has hecho algo, a lo mejor no lo has hecho, a lo mejor lo minimiza, a lo mejor es grande, pero hay que preguntarse, aún el amigo que está ahí escuchándonos, ¿qué hemos hecho para el Señor? ¿Qué hemos hecho para Dios? ¿Qué hemos hecho para Jesús? La Biblia nos da tantas respuestas. El corazón obediente, el corazón humilde, tantas cosas el Señor nos puede decir lo que Él quiere. Como hablábamos hoy, teníamos una plática en Nashville Noticias en relación a la oración y lo que es el creer, y el pastor hablaba sobre eso. Usted está en la capacidad de dudar o de creer. Usted decide por cuál camino escoger. Así es esto. Nosotros decidimos si servimos al Señor con coraje, con compasión, con compromiso, porque el compromiso está envuelto en esto. Con constancia. La constancia te lleva al perseverar, a perseverar constantemente. Pero si nosotros nos descuidamos, no estamos haciendo nada. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, mire lo que nos dice para ya cerrar, aleluya. Segunda de Crónicas 16, 9 nos dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Localmente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Lo voy a dejar hasta donde dice, perfecto para con él, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dejémoslo hasta ahí. Hermano, llévese esta palabra. Yo cuando estudiaba este pasaje me gustó mucho y hasta lo saqué en una hojita
compasión, constancia, compromiso, coraje, porque me gustó lo que Pablo hizo aquí con Timoteo y Epafrodito. Es otro el que está hablando de estos hombres. Qué bonito que otro hable de tus cualidades, de que eres una persona compasiva, de que eres una persona comprometida, de que eres una persona que tiene coraje, que no te agüitas, como dicen los mexicanos por ahí, y sales corriendo. No te acobardas, como dicen por ahí, frente a las circunstancias. En estos tiempos, ahora, estoy hablando de ahora, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Haz la diferencia donde quiera que tú vayas. Haz la diferencia con tu familia, haz la diferencia cuando vayas a la tienda, haz la diferencia cuando le hables a alguien, haz la diferencia, mostrando las cualidades que hablamos en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde y el pastor con nosotros.